Bienvenidos niños a la clase de hoy con mucho amor. Y el día de hoy vamos a ver el tema hablando de la Biblia con otros. Sean bienvenidos a la clase. Bueno niños, ¿se acuerdan ustedes el trabajito de cuadernito que hicimos la semana antepasada? Que era un tarjetero, y aquí tenemos unas tarjetitas donde hay un versículo. Entonces yo voy a salir a compartir con otros la palabra de Dios y lo voy a hacer compartiendo un versículo. Acompáñennos niños a compartir la palabra de Dios. Niños, y aquí vamos a compartir, encontramos a Abby, vamos a compartir un versículo y donde dice Dios es amor. Voy a compartir la palabra de Dios como la profesora ya compartió, ¿verdad?, unos versículos con Abby, pues aquí están dos hermanos de la iglesia en las cuales yo voy a compartir un versículo con ellos. Y el primer versículo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se lo voy a regalar, ¿verdad?, al hermano Reggie y al hermano Wilito. Vamos a ver, versículo regalado. Bueno niños, y como presentamos el tema, es hablando de la Biblia con otros. Así que niños, es necesario niños que nosotros tengamos ese tiempo para enseñarles a otras personas o a otros niños acerca de Jesús. Realmente es hermoso ver cómo ellos pueden crecer, los niños, así como ustedes, de tal manera que es la fe les llevará a hacer cosas valiosas como orar por otras personas o por sus padres o pedir oración por toda su familia y sobre todo por amor por Dios. Es tan real, por eso el Señor Jesús dijo que hay que ser como un niño. Ustedes pueden compartir la palabra de Dios contando historias, orando aún por sus padres o por otras familias, ¿verdad? Así podemos compartir también la palabra de Dios. Niños, llegó el momento de las preguntas de la clase, la cual yo tengo dos amiguitos, ¿verdad?, que tienen casi el mismo nombre. Vamos a ver qué dice Danielita con la primera pregunta de la clase. Vamos a ver, Daniela, qué nos trajo. ¿De qué manera podemos testificar sobre Jesús? Vamos a ver la segunda pregunta, niños, que la trae Daniel. Vamos a ver, Danielito, qué dice su pregunta de la clase. ¿A quién tenemos que compartir de Jesús? Miren, esperamos sus respuestas. Llegó el momento del versículo de la clase, la cual usted tiene que enviarnos la evidencia del versículo y aprenderlo con ayuda de mamá y de papá ahí en su casita. Miren, en su casita, y yo lo traje ilustrado, y el versículo lo encontramos en Hechos 5:42. Hechos 5:42. De repente les va a aparecer en su Biblia de otra manera, ¿verdad?, como hay varias versiones de varias Biblias, y que dice Hechos 5:42. No nos cansemos de predicar de Jesucristo a todo el mundo. Otra vez lo vamos a repetir. Hechos 5:42. No nos cansemos de predicar de Jesucristo a todo el mundo. Esperamos su respuesta. Bueno niños, y vamos a la historia bíblica, vamos a hablar de la Biblia y a compartir con otros lo que es la historia bíblica. Y es Zaqueo, el hombre pequeñito. Podemos observar que Zaqueo está subido en un gran árbol. Y dice la historia que Jesús y sus discípulos iban caminando hacia Jerusalén de la fiesta. Cuando pasaron por Jericó, ya mucha gente se había unido a ellos. Qué lugar tan agradable era Jericó para los viajeros. Se deleitaban la fragancia del bálsamo y las palmeras se deleitaban que crecían a las orillas de los animales. A los publicanos también les gustaba la ciudad de Jericó. Era un buen lugar para hacerse rico, especialmente para alguien tan listo como su jefe Zaqueo. Pero ni aún todo el dinero que tenía Zaqueo le podía dar la felicidad. Zaqueo había escuchado de Jesús, el gran maestro y sanador, y anhelaba verlo, pero tenía el problema que era tan pequeñito que no podía ver por encima de la gente. Sin importar lo que otros pensaran, Zaqueo corrió delante de la gente y se trepó a un árbol y ahí se recostó sobre una rama para ver a Jesús pasar. Pero cuando Jesús vino al árbol, se detuvo y dijo: Zaqueo,
date deprisa, que a tu casa iré. Entonces oyó y posaré en tu casa. Y Zaqueo no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Sería verdad que el maestro estaba hablando a él, el publicano que todos odiaban? Pero algo sucedió en su corazón. Zaqueo se bajó del árbol más rápido de lo que había trepado, gozoso, y le dijo a Jesús: bienvenido a su casa. Cuando la gente vio que Jesús iba con Zaqueo, empezaron a criticarlo y a decir: ¿cómo puede ser tan amigable con ese estafador? Ese día Zaqueo llegó a ser un hombre diferente y le dijo a Jesús: la mitad de mis bienes los daré a los pobres, y si hubiere defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces más de lo que quite. Zaqueo prometió hacerse más de lo que la ley requería para restituir a sus maldades. Jesús se alegró porque él cambió y hubo en Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y dijo enfermos y paralíticos, los sordos y los ciegos, sino también limpiar el corazón pecaminoso. Y luego añadió: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, y ahora vamos a hacer las preguntas de la historia bíblica. Y aquí tenemos una y dice: ¿qué le dijo Jesús a Zaqueo? Otra vez, ¿qué le dijo Jesús a Zaqueo? Y la segunda pregunta dice: ¿qué fue lo que motivó a Zaqueo a subirse a un árbol? Y la siguiente pregunta dice: ¿por qué la gente no quería a Zaqueo? Así que, niños, nos mandan sus respuestas de la historia bíblica. Bueno, niños, llegó el momento, ¿verdad?, de trabajar en el cuadernito, ¿verdad? Se van a ubicar en la página número 7, miren, y van a pintar, ¿verdad?, la historia bíblica que ustedes vieron. Ese es el dibujito. Para pintar el cuadernito, ¿verdad?, van a utilizar colores. Miren, van a utilizar lo que son colores y pintar el dibujo. Y de esta manera les va a quedar su dibujo en el cuadernito. Miren, así de bonito y ordenado. Bueno, niños, llegó el final de la clase. Esperamos que ustedes hayan aprendido a que puedan ponerlo en práctica, a compartir la palabra de Dios con otras personas, ¿verdad? O con otros niños. Lo pueden hacer con historia bíblica, con versículos de la Biblia. Vamos a orar para que Dios les dé esa sabiduría. Señor Jesús, te damos gracias por esta clase. Gracias, oh Dios, por lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, que podamos enseñarles a otras personas de ti. Ayúdanos a ser sabios y inteligentes como eres tú, Señor. Guarda nuestra familia y guíanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Adiós, niños. Un hombre bajito era Zaqueo, un hombre bajito así. Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí. Como Cristo vino cerca de él, mirando arriba así, le dijo: Zaqueo, bájate, apúrate, porque voy a tu casa contigo. Lucas, ¿no habrá sido un enano? No, un enanito. Ah, claro. Un hombre bajito era Zaqueo, un hombre bajito así. Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí. Cuando Cristo vino cerca de él, mirando arriba así, le dijo: Zaqueo, bájate, apúrate, porque voy a tu casa contigo.